Hola, mi nombre es Juan Oviedo, especialista en virtualización de la empresa Larson, y a continuación vamos a revisar el proceso de creación de una máquina virtual en una infraestructura de VMware vCenter. Ok, entonces aquí tenemos en el nivel jerárquico nuestro vCenter, después nuestro centro de datos y finalmente nuestro clúster. En esta parte podemos empezar a crear la máquina, nueva máquina virtual, o directamente en el host. Cualquiera de las dos opciones es disponible. Para crear la máquina virtual seleccionamos, tenemos las opciones de crear una máquina virtual, implementarla si es que tuviéramos ya una plantilla virtual, o otras opciones para clonar la máquina virtual o directamente convertirla a una plantilla. Entonces en este caso vamos a revisar la primera opción, que es la creación de máquina virtual. Seleccionamos el nombre en esta parte de acá arriba. En este caso lo voy a poner como prueba. Tenemos aquí la versión, nuestro vCenter que tengamos ligado, nuestro centro de datos y las carpetas si es que tuviéramos ya una organización mayor. En este caso la voy a poner en la carpeta de Virtual Lab de Larson. Por el siguiente tenemos nuestros hosts a donde queramos ubicar la máquina virtual. Esto se puede hacer opcional, debido a que si nuestra licencia lo permite se puede hacer un storage vMotion o un VMware vMotion. En este caso lo voy a seleccionar en el host que termina con la IP 6. Aquí abajo siempre nos van a salir nuestras compatibilidades. Si es que tuviéramos algún warning podemos pasar, o si es que tuviéramos algún error. En este caso, si el host estuviera desconectado, pues no nos deja seleccionar la máquina. Vamos a hacer como indicamos. En el siguiente paso vemos los storage que tenemos disponible. En nuestro laboratorio tenemos el data store, que es el local del servidor, el host. Si nosotros hubiéramos seleccionado el otro servidor, nos muestra el otro data store local propio del host. Y si es que tuviéramos un arreglo de almacenamiento centralizado, también nos lo va a mostrar. En esta ocasión voy a seleccionar el almacenamiento centralizado. Aquí es muy importante seleccionar estas opciones de encriptación del modo que se va a generar la máquina virtual. Vamos a dejar el valor predeterminado. Estas opciones son para seleccionar la compatibilidad de máquina que estamos implementando. Es decir, si nosotros esta máquina quisiéramos moverla a una versión inferior de un host SXI versión 4 o versión 6, tendríamos que seleccionarla siempre la más inferior para poder migrar la máquina entre todos los hosts. En este caso voy a seleccionar la opción que tenemos más actual, la 6.0, y posteriores. En este caso es la 7.2 actualmente por VMware. El siguiente paso que tenemos es la versión de sistema operativo. Podemos seleccionar Linux o Windows, o dependiendo si tuviéramos otro disponible. Y las opciones que tenemos están embebidas por la versión 6 de VMware. En este caso podemos seleccionar Windows 10 o Windows Server, incluso Windows 7. Voy a seleccionar Windows 2016, lo más actual. No va a tener sistema operativo, solamente va a ser la instancia de la máquina virtual. Es muy importante revisar bien esta opción, porque estas opciones son las que nos despliegan nuestras VMware Tools ya a nivel sistema operativo, para no instalar unas incorrectas y que el trabajo de la máquina pueda verse afectado. Las siguientes opciones que tenemos son opciones de hardware virtual. Nuestro CPU está limitado a los CPU físicos de nuestro servidor. Podemos seleccionar la cantidad que requiera la máquina virtual. Los núcleos por socket de igual manera son virtuales, y la conexión en CPU en caliente. Esto es importante seleccionarlo porque cuando nuestra máquina está en producción y requiere más CPU, se puede asignar sin ser apagada la máquina. Se pueden asignar las reservas o los límites dependiendo si así lo requiere. La siguiente opción es la memoria RAM. De igual manera está limitado a nuestra cantidad total de memoria RAM. Podemos seleccionar 12, es igual a la reserva, y de igual manera seleccionamos la conexión en caliente. Esto nos permite incrementar la memoria RAM sin que la máquina sea apagada. En nuestro disco virtual también se ve limitado a donde la hemos seleccionado, está en un almacenamiento centralizado.
Si quisiéramos moverlo a algún otro lugar, podemos moverlo aquí directamente. Las opciones de almacén encriptado. La opción que hay que revisar aquí en los discos duros es de aprovisionamiento fino, que es, esto quiere decir que si mi sistema operativo pesa 40 GB y yo le asigno una unidad de CD de 100 GB, el aprovisionamiento fino siempre me va a seleccionar los 40 GB. La siguiente opción que tenemos disponible es el disco virtual, que se encuentra limitado a los valores máximos de nuestro almacenamiento que hayamos elegido anteriormente. En esta ocasión me muestra 5 GB, que es un almacenamiento centralizado de prueba, o podemos seleccionar también alguna otra opción que tenga más espacio. En esta opción de la ubicación del disco podemos dejarlo predeterminado como lo habíamos hecho anteriormente, o subirlo a un datastore local. Si nosotros seleccionamos un datastore local, no tenemos la función de VMware del vCenter, que es la alta disponibilidad, porque nuestros discos se quedan siempre de manera local y no están centralizados. Tendríamos que hacer una migración diferente para que se pudiera migrar de host a host y de storage a otro storage local. En este caso ya subieron aquí los gigas. Podemos implementar nuestra máquina con 100 gigas, un ejemplo. Y si nosotros seleccionamos nuestro puesta aprovisionamiento fino, esto quiere decir que si nuestro sistema operativo de Windows es un ejemplo, pese 40 GB y nuestro disco es de 100 GB, siempre va a estar utilizando lo que se esté consumiendo en el sistema operativo, y conforme se vayan ingresando los datos a la máquina virtual. Vamos a dejar 70 GB porque nos vemos limitados en los recursos. El aprovisionamiento fino, hay diferentes puestas de aprovisionamiento de la máquina virtual, pero esto es para las bases de datos que no requieren este tipo de aprovisionamiento fino. El uso compartido es cuando se utiliza en los Windows y se hace a nivel de clúster con un solo disco. Las máquinas trabajan en espejo. Esto lo vamos a dejar de manera predeterminada. Las controladoras de las iSCSI son dependiendo de cómo los agreguemos. Estas de manera son virtuales. Dejamos la SCSI virtual y nuestro disco duro. Si tuviéramos más discos, lo veríamos en esta opción 01 o 02 consecutivamente. Lo voy a agregar un nuevo disco para que podamos ver la opción. Aquí está. Vamos a poner los 5 GB de ejemplo nada más. Y si nos desplazamos a nuestro controlador iSCSI, ya observamos una segunda controladora utilizada. La siguiente opción, después de revisar los discos duros, es obviamente la controladora que hayamos elegido. Son diferentes tipos dependiendo de la funcionalidad de la máquina virtual o lo que va a estar trabajando dentro del sistema operativo. El siguiente punto es la opción de red. Esta opción, que es E1000E, son para versiones más antiguas de Windows, como Windows 7 o Windows 98. La controladora que debemos seleccionar es la BMXnet 3, que es la más actual y compatible con hasta 1 GB de transmisión de red. Esta es la más compatible con todos los sistemas operativos y puede funcionar de manera adecuada. Podemos seleccionar el Direct Patch, si está habilitado o no, depende como así se desee. Y la dirección MAC, si nosotros tuviéramos que asignarla de manera manual, lo podemos hacer. En este caso la vamos a seleccionar de manera automática. La unidad de CD, bueno, esta es para ya seleccionar nuestro archivo ISO de algún almacén de datos, o si nuestro vCenter tuviera ya una biblioteca de contenidos implementada, pudiéramos asignar nuestro ISO e instalar nuestro sistema operativo. La opción aquí es dejarlo siempre en dispositivo cliente para que nuestra máquina virtual no ocupa memoria del servidor, estando siempre presentándole un ISO.
La tarjeta de video es la predeterminada y los dispositivos que vemos por siguiente son de manera default. Podemos agregar diferentes dispositivos, como puede ser otra unidad de CD si así se requiera, una conexión directa del host con un USB, el disco duro ya lo revisamos, y los discos RDM que son directamente conectados de una caja de storage al sistema operativo. Un disco duro existente si es que ya tuviéramos una máquina creada y quisiéramos compartir el disco. Otro adaptador de red, se pueden agregar n cantidad de adaptadores de red. La controladora SCSI si nuestra máquina virtual tuviera demasiados discos y tuviéramos que agregar más opciones para discos. La controladora USB de manera igual, virtual, y SATA. Estas opciones son también para la memoria NVMe si el servidor lo trajera integrado. Todas estas características están limitadas si nuestro servidor tiene los recursos adecuados, inclusive el puerto de serie. Estas son opciones del hardware virtual. En las opciones de la máquina virtual seleccionamos también las opciones generales, nuestro sistema operativo. Si es que se hubiera elegido de manera incorrecta, esto se habilita una vez creada la máquina, se puede cambiar. Las opciones de consola remota, esto es para evitar que en la interfaz web se esté viendo el trabajo que está haciendo la máquina virtual, el sistema operativo, y se bloquee. El cifrado se puede definir aquí para la opción de vMotion con cifrado. La administración de energía, esto quiere decir que podemos elegir qué opciones va a ser cuando nosotros seleccionamos en la parte virtual de arriba, en las características, si nuestra máquina virtual se va a apagar o suspender, dependiendo de los botones que vienen aquí arriba, lo vamos a ver más adelante. Las VMware Tools, qué es lo que va a hacer cada botoncito de estos, dependiendo si nosotros quisiéramos cambiar la opción, lo podemos hacer. Es recomendable dejarlo de manera predeterminada. Las opciones de arranque, podemos definir si la máquina virtual entra en modo BIOS o en modo seguro de UEFI. Esta opción es para los sistemas operativos más actuales que ya vienen más cerrados en la seguridad. Podemos también definir un retraso en el arranque, por ejemplo unos 100 milisegundos, que es cuando nos permite entrar a la opción de F2 o F10 dependiendo del sistema operativo para configurarlo, o forzar directamente a que durante el primer arranque la máquina virtual entre al BIOS. En opciones avanzadas podemos revisar la depuración de estadísticas que se van a ejecutar de manera normal. Esto se define en la configuración del vCenter, las estadísticas que se van a estar acumulando sobre esta máquina virtual. Y las últimas opciones que son de manera predeterminadas, los worldwide name, o dejarlos sin modificación, ¿no? Esto es para cuando se requiere asignar unos dispositivos directamente del almacenamiento a las máquinas virtuales. Y esas serían las opciones de las máquinas virtuales. Por último, nos muestra el summary, como lo tenemos completado, toda nuestra máquina virtual, todas las características, y si es que algo no está correcto, lo podemos regresar simplemente presionando en alguna de estos pasos que ya recorrimos. Para finalizar, seleccionamos en Finish y aquí vemos el proceso de la tarea que se está creando la máquina virtual. Como simplemente es una instancia virtual, tenemos ya las características de los botones que mencionábamos anteriormente. Podemos cambiar las opciones y en la parte de acciones tenemos varias diferentes opciones para trabajar con la máquina virtual. Esto lo podríamos estar viendo, revisando de manera detallada en algún otro video. Simplemente nos muestra un pequeño summary de lo que está creada la máquina virtual. Ahorita está apagada, y si yo procedo a prenderla, VMware la enciende, pero no tiene ningún sistema operativo.
En esta parte de aquí abajo vemos los recursos que han sido asignados. La compatibilidad 6. Tenemos varias opciones, que es la opción de supervisar, varias opciones para revisar el rendimiento de la máquina virtual. Configurar reglas de DRS. Si nuestra licencia de vCenter lo tuviera habilitado, podemos configurar diferentes tipos de reglas. Permisos que podemos limitar a nuestros usuarios directamente sobre una instancia o directamente sobre un clúster. Revisamos el almacén de datos donde vive nuestra máquina, seleccionamos dos diferentes discos, por eso nos presenta diferentes data store, las redes a las que se conectó la máquina virtual y al final si tuviera alguna actualización nuestras VMware Tools o lo hardware virtual. Obviamente como no tiene sistema operativo pues no está reflejando aquí estadísticas. Y ese sería nuestro proceso para crear una máquina virtual. No te pierdas los siguientes Ingenietips. Síguenos en nuestras redes sociales y conoce más sobre lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Bye.